¿No fuiste a la marcha? Pues no, es más, no nada más no fui a la marcha, sino que no conozco a nadie que haya ido a la marcha. Ah, bueno, pero pues es que tú no sales de tu casa. No, pues sí, pero sí tengo un montón de amigos. ¿Sí? Sí. El Pues, Ineno pero se todos tus toca, amigos el son- Ineno se toca, el Ineno se toca, el Ineno se toca. Tú sí el fuiste a la Tú marcha. sí fuiste a la marcha. ¡No! De allá vienes. Pues sí. ¿Y sí se tocó o no se tocó? No, claro que se tocó de todo, se tocó Claxon de los choferes, se tocó... El Ineno Pero se el tocó. Ineno se toca, el Ineno se toca, el Ineno se El toca. Ineno. Y andaba repartiendo estos volantitos. ¿Qué es esto? A ver. Ah, pues... aquí Grandes está. demócratas en la historia. Exacto. Oh, sí, son grandes referentes democráticos. Mira, a ver. Claudio X. Madero, apóstol de Va por México, autor del plan de Kimberly Clark. Ándale. Oye, y mira, este es de mis favoritos, Margarita Bocanegra, que es heroína de la guerra por el narco. Además fue víctima del fraude de las firmas falsas que ella misma perpetró. Claro. Oye, pero yo tengo uno que es mi favorito, que es Luis Carlos Ugandi, discípulo de la gurú Elba Ester y gran creyente de la obediencia incivil. La escritora rabina La Gran Tagora lo nombró Mamahatma, que significa alma pequeña. Alma pequeña. Alma pequeña. Un grande. Menso Mandela Fox, activista de los desechos humanos. Como protesta contra el dictador López, su cerebro se puso en huelga permanente. Bueno, estaba en huelga desde antes. Bueno, pero ¿a quién vamos a Estos sí traer? son luchadores por la democracia. Oye, yo propongo que para el programa de hoy invitemos al Ineno. Al Ineno. ¿Al sí. Ineno? Para ver si se toca o no se toca. A ver si se A ver toca. si o se no toca. ¿Y dónde está? No, Que toque la no, espérate, trompeta. mejor invitamos Ahí está. Mejor el Ineno? invitamos a Fabricio. ¡El Ineno! ¡Fabricio! Soy el Ineno. Ahí está el Ineno. Diego, ¿cómo está? El veneno. Bienvenidísimo. El veneno. No, ¿qué? No, ¿Qué el es veneno esto? contra el Ineno. Adelante, por favor, bienvenido a la ver, ¿no? Muchas gracias. Este ya es tu Fabricio. casa. Oye, que no hoy, hubo nadie, hoy rompes ¿verdad? un récord de ser Hoy rompo un récord, sí. el invitado que más veces ha venido a serio? Chamuco TV. Míralo, pues felicidades ya, por favor, denle su taza. Muchas con su gracias. Que se me regale una taza, una camiseta. Un calendario. Un calendario. cubreboca, tenemos también calzones, tenemos... Oye, ¿tú fuiste a la marcha? No. ¿Por qué? Bueno, hay que aclarar que la marcha que acaba de pasar, Sí. realmente nosotros no sabemos qué pasó porque este programa se está grabando antes. Pero vamos a hacer de cuenta como que ya sabemos. Yo creo que Fijamos. yo creo que fue muy numerosa. ¿Tú crees? Yo creo que sí va a ser muy numerosa. A ver, no especulemos lo sé. sobre eso. No especulemos A mí sobre lo lo que que- ya pasó. No especulemos sobre lo que ya pasó y que aún no sabemos. Pero lo que sí te quiero preguntar es, bueno, ¿por qué no fuiste? ¿Será que no te convencieron los convocantes? No, bueno, es que, a ver, esta marcha se convocó, que ya es un clásico de la oposición mexicana. Se convoca sobre la base de algo que no es, ¿no? Entonces, cuando la revocación de mandato, la oposición decía, se quiere reelegir López Obrador. No, no era así. Es más, hubo una marcha, no sé si la recuerdan, muy simpática que decía que se vaya cuando termine. Terminas y te vas. Terminas y te vas. Era la Marcharon consigna. para eso. Como si fuera un logro democrático. Sí, ¿no? Como o si sea- fuera una reivindicación política que si se logra, que... ¡fiu! Y el presidente yo creo que había dicho más de 40 veces me voy, y ya nos había platicado qué iba a hacer y todo, ¿no? Que va a escribir. Bueno, ahora lo hicieron sobre la base de van a desaparecer el INE. Entonces, una marcha sobre la base de que van a desaparecer el INE, que no es cierto, que en realidad la propuesta del presidente es que se amplíen las funciones del INE, que abarque ahora consultas populares y plebiscitos, se hizo sobre esa base. Y después hubo una cosa muy curiosa que fue, empezaron a decir que el INE era la democracia. Sí, claro. O sea, las oficinas son la democracia, ¿no? Que es la primera vez que la democracia se materializa en escritorios, ¿no? Pero después descubrimos que lo que querían decir era el INE, la democracia es el INE es Lorenzo Córdoba. Porque, ¿qué tal que la primera encuesta que se levanta, que era sobre revocación de mandato según esto, que levanta el propio INE, tenía una pregunta, decía, ¿conoce usted o no conoce al presidente del INE? Es decir, era una encuesta de popularidad del, del consejero presidente del INE
para ver si se lanzaba o no se lanzaba a la candidatura presidencial de la oposición. No, no digas eso porque va a pedir que le ofrezcas una disculpa. ¿No? Sí, bueno, luego le pidió al presidente que ofreciera una disculpa por haberlo destapado como parte de la lista de los 820. 42. 43. 43 candidatos. 43 Tu candidatos. cartón, me acuerdo, no nos sobran 43. Ahí sí. Y no me voy a meter en esas honduras, pero sí, efectivamente, le pide una disculpa cuando él mismo es Lorenzo Córdoba en la Feria de Guadalajara, ese lugar donde se expresa la pluralidad. Otro tema, por cierto. Habla, que es otro tema. Habla, él mismo dice, me han propuesto que sea yo el candidato, y, ¿no? Es así, a la vieja usanza priista, sí, pero las bases, si las bases me lo piden, sí, claro. Entonces, bueno, esto era esa marcha. Luego, ¿por qué no ir? Alguien como yo no puede ir a una marcha así, sobre todo porque es una mentira. Porque te van a correr como a Denise. Me van a correr como a Denise Dresser en la otra, pero también porque las organizaciones que convocan son panistas sin partido o panistas que no se quieren asumir como panistas. Están todos los exgobernadores, Rufo, todos los exgobernadores, Plasencia. Estuvo en el acto de Unidos y jamás dijo a mí me regalaron la gobernatura de Guanajuato, me la regaló Salinas de Gortari, no, nunca lo dijo, él dice, yo soy sociedad civil. Entonces la sociedad civil, la que convoca. Llegué al gobierno con el membrete del PAN, pero soy sociedad civil. Pero soy sociedad civil, bueno, igual que Emilio Álvarez y Casa. Sí, claro. Que llega al Senado por el PAN y dice, pero yo soy independiente. No, no es independiente, no tiene partido. O no lo quiere asumir. Y entonces, bueno, estas organizaciones que convocan son panistas sin partido. Y de tal manera que en la propia conferencia de prensa para convocar a esa marcha, una señora sacó un pañuelo azul de Provida. Es decir, que ya el INE no se toca, se empieza a convertir en una cosa de los curas contra la masturbación. Por eso el INE no se toca. Es una marcha que denuncia que el INE no se toca. Porque si lo tocan, le sale pelos en la mano al presupuesto. Sí, claro. Oye, pero a mí sí me llama mucho la atención todos estos convocantes, ya mencionaste algunos, que son grandes próceres por la democracia. O sea, Margarita Zavala, denunciando fraudes de los que ha sido víctima, Roberto Madrazos, de los convocantes, Ugalde, en fin, todos estos, Fox, el mismo Fox. La Me familia contaron, X González. También. para empezar. La familia X González, que fue la promotora de traer a Solá, ¿se llamaba? Sí, claro. A hacer la campaña de Andrés Manuel es un peligro para México. Eso es fraude. Eso es fraude. Sí, porque claro, es que el fraude no es solamente llenar boletas y rellenar urnas. No, el fraude empieza antes, durante y después De la elección. de la elección. Y en el caso de Ugalde, pues es muy obvio que él manda, por ejemplo, a Arturo Sánchez Gutiérrez, les voy a platicar de Arturo Sánchez Gutiérrez, era consejero del IFE de Ugalde. Ese consejero había estado 7 años antes en el financiamiento de los partidos. Lo había propuesto el PAN. Okay. Y entonces, porque ya ves que se reparten el INE, se lo repartieron el PRI y el PAN durante todas estas décadas. Entonces, él va 18 días antes de la elección, va a la embajada norteamericana a anunciar los resultados a favor de Felipe Calderón. Y dice, Ah, caray. va a ser de menos del 3%, va a ganar Calderón, no va a haber conteo rápido, no va a salir el presidente Luis Carlos Ugalde del IFE a decir los resultados, sino que todo va a recaer en el PREP. Lo dice en la embajada. Ahí están los documentos de Wikileaks. Y se repite, cuando estábamos nosotros ahí engañados, como tontos, viendo la Viendo el televisión, nos dormimos y a las 3 de la mañana despertamos y estaba ganando Calderón. Sí, claro. Cuando nos habíamos acostado con el triunfo de Andrés Manuel. Bueno, él lo había dicho 18 días antes. 15 días antes, Luis Carlos Ugalde, amigo muy íntimo del Fisgón, convocó a una serie de comidas con intelectuales, donde el tema fue Luis Carlos Ugalde diciéndoles a los opinólogos, en realidad, fíjense que va a ganar Calderón,
¿cómo ven la reacción del obradorismo? Entonces ahí, pues Aguilar Camín, gente muy connotada, pues platicaba. Muy ecuánime. Muy ecuánime, muy prudente, muy balanceada. Sí. En sí mismos son la pluralidad. Pues decía, no, pues sí, va a protestar, pero no. Parte de lo que pasó en ese IFE es que ahora nos dicen, ¿no? Es que, bueno, cuando se ciudadanizó y se hizo autónomo el IFE, eso es lo que estamos defendiendo en la marcha. Pero se les olvida que eso es 96. Así es. En 2003 cambia completamente esa institución. Así fue. Es tomado por los partidos, por el PRI y el PAN, y se reparten el Consejo General. ¿Qué implica? Bueno, pues que ese Consejo General toma decisiones sobre los consejos estatales y sobre toda la estructura de este INE que tenemos ahora, que es más grande que la propia Guardia Nacional. Si tiene más lugares, más oficinas en el país que la Guardia Nacional, cuarteles. Entonces, bueno, es esa estructura. Y por otra parte, el tribunal. El compadre porque es compadre tal cual, no estoy siendo irónico, el compadre de Felipe Calderón, Reyes Mondragón, que es el presidente del Tribunal Electoral, que es el que tiene la última palabra sobre la elección, es el presidente de ese tribunal. Entonces tienes a los partidos en el 2003 tomando, desvirtuando, degradando lo que había sido una idea de ciudadanizar al órgano electoral. Entonces, por eso no voy a la marcha. O sea, lo que ha pasado es que venimos de un IFE tomado por el gobierno, es decir, que Salinas, cuando hace el fraude del 88, dice, bueno, pues hay que hacer la piña de que no hay fraude. Él dice literalmente, hay que cambiar la percepción del fraude. Cuando pues, era más fácil no hacer fraudes, ¿no? No, hombre, ¿cómo crees? La mejor manera Ugalde tuvo otra frase muy buena en el 2006. Cuando se pedía el voto por voto, él dijo, no podemos hacer el voto por voto, porque ¿qué tal que cambia el resultado? No, pues es una joya. Bueno, es que en el fondo, estos personajes que se juntaron en esta marcha, que son los convocantes, bueno, todos son fraudulentos, y nadie cree realmente en la democracia, ¿no? Han apostado a todo lo contrario. El orador principal, José Waldemar, por ejemplo, en junio del año pasado publicó un artículo en el Universal donde nos llamaba perros de Pavlov a todos los que íbamos a asistir a la consulta del juicio a los expresidentes. Perros de Pavlov, es decir, perros, él lo decía incluso en el artículo, decía, les ponen una urna y ahí van. ¿No? Entonces, a ver, un exconsejero electoral diciendo no vayan a votar. El que se supone que es considerado como líder moral, ¿no? El que va a ser, bueno, el que fue orador. El que fue orador. Él en sí mismo es la pluralidad también. Claro. Él nos insultó a todos los que fuimos, a los 7 millones que finalmente fueron, pero son los que han estado en contra de las consultas populares, en contra de la revocación de mandato, en contra de cualquier cosa que tenga que ver participación de los ciudadanos en las urnas para decidir asuntos claves. Y son los que han hecho y se han beneficiado de los fraudes electorales. Son los beneficiarios de los fraudes. ¿Quién vota por un corte comercial? No, pues yo no. Pero ganaste por el 0.56%. Vámonos a un corte, no sin antes de ver el trovador que le va a cantar serenata a Lorenzo Córdoba. Muy no se bien. lo pierda, así que ahorita regresamos. Perfecto. Se te olvida que sentías que eras el rey en el INE y que hacías con el erario harto business, imposible de borrar. Se te olvida que de Claudio eres brother, gran amigo. Con la oposición estás comprometido y con el varo mucho más.
hoy resulta que no quieres la reforma de tu vida. Esos lujos no deben tener cabida, ni ese pacto de impunidad. Por mi parte, te celebro eso de manifestarte. Ni siquiera sientas pena por mancharte, pero a los fraudes diles adiós. Por mi parte, te celebro eso de manifestarte. Ni siquiera sientas pena por mancharte, pero a los fraudes diles adiós. Estamos de vuelta en Chamuco TV platicando con Fabricio Mejía. Oye, yo tengo realmente me sorprende que esta marcha está convocada con base en puras mentiras. Eso es impresionante. Pero además así ha sido el discurso de la oposición durante los últimos meses, si no es que años. Realmente todas son mentiras. Sí. Es sorprendente. Sí, bueno, no debería sorprendernos, pero a mí sí me sigue sorprendiendo. Sí, en realidad fue para no, según yo, si tuviera alguna lógica esto, es no discutir la reforma política, que es lo que está de fondo en la iniciativa presidencial. Es decir, no se trata de si el INE desaparece o no desaparece, eso es lo de menos. Es una reforma política de profundidad porque plantea otra manera de representación en el país. Se desaparecen a los plurinominales, se da proporcionalidad total en los distritos, que ya no son distritos, en las listas de los estados. Decir que se desaparecen los plurinominales no es muy preciso. No, porque en realidad se extiende. Sí, exacto. Se extienden, ya todos son plurinominales. Se vota por listas. Se vota por listas. Y la idea es una idea democrática, es una idea de que tú cuando votas por un candidato a diputado en un distrito, todos los votos que obtiene el que pierde son inútiles, ¿no? Entonces aquí no, aquí se trata de darle proporcionalidad tanto a la mayoría como a la minoría. O sea, es bastante democrática. Y se usa en muchos países de Europa que les gusta tanto, pero también se refiere a reducir el número de diputados, de senadores, y darle otro carácter precisamente al Tribunal Electoral y al Instituto. ¿A qué me refiero? Bueno, en la propuesta dice que se elegirá en urnas de una lista de 60, que me parecen demasiados, pero bueno, de 60 que proponen la Suprema Corte de Justicia, el Congreso junto y el Presidente de la República. Ahorita, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que estaban defendiendo estos de la marcha? Bueno, ahorita la mitad de es más, ni siquiera, son las 2/3 partes de la mitad de un poder, es decir, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados decide quiénes son los consejeros electorales del instituto. Como está, ahí sí beneficia a Morena, ¿no? Como está, beneficiaría a Morena. Tú puedes Morena podría optar, digamos, de la manera más pragmática, por decir, como se cambian 4 consejeros, yo quiero los 4 para que se equilibre. Que es esta idea bastante absurda, que también está en los medios, de que la suma de parcialidades equilibra, o que la suma de parcialidades hace una imparcialidad, cosa que es falsa, es un error. Pero, por ejemplo, en los medios cuando invitan así 2 a favor de Andrés Manuel y 8 en contra, ellos dicen, no, pues estamos balanceando, ¿no? Porque así llegamos a la verdad, ¿no? Bueno, en el caso del instituto y del tribunal se dividen entre PRI y PAN, los consejeros, y con eso se supone que se crea un
supuesto equilibrio de mano invisible, pero en realidad lo que estás haciendo es darle el control a la alianza PRI-PAN que existe desde Salinas y que se reinventó con el Pacto por México. Es más, para que vean lo que están defendiendo, el INE es el compromiso número 90 del Pacto por México. Es decir, ahí es donde dice que pasará de IFE a INE y que tiene más facultades de designar consejeros estatales y puede o no, así dice la ley, puede o no atraer las elecciones. Es decir, se le da a este organismo INE con respecto al IFE, o sea, es todavía más antidemocrático el INE que el IFE. Se le dan más facultades y se le da más discrecionalidad, es decir, porque no hay ningún artículo o la ley que diga cuándo es cuando no puede o cuándo es cuando puede. Eso no existe. El propio Goldenberg sacó un artículo en el Universal criticando esa discrecionalidad. Entonces, bueno, estamos llenos de mentiras, efectivamente. Y es esta idea, Pepe, de crear lo que en retórica se llama el espantapájaros, ¿no? Que sí, es crear un muñeco que es una caricatura de lo que están proponiendo y pelearte con él, Sí, ¿no? y le puedes cortar fácilmente la Le cabeza. cortas la cabeza, lo arrastras, no sé qué, pero en realidad se están peleando por Lorenzo Córdoba o por la desaparición del INE o de las credenciales, también dijeron, y no por la reforma política, que es una cosa mucho más complicada de explicar y que es finalmente, según yo, hemos llegado al punto, digamos, en que el 80%, porque no estoy hablando nomás así, en la última encuesta de parametría y en la del país, el 88%, o sea, ya subió, del 78% al 88% de la gente ya subió en un mes, quiere que se elijan en urnas los consejeros y los magistrados del tribunal. Y del 62 al 72% quiere que el INE sea organismo también de consultas y de plebiscitos. Entonces ya subió. Pero eso es el fondo, digamos, de lo que estamos discutiendo. No si desaparece el INE o si Lorenzo Córdoba Que se que roba no el existe, dinero. ese debate es totalmente falso, es una falso, mentira. Pero han pues. querido Eso llevarlo no- ahí, Sí, que claro. desaparece el Ahora, INE. Yo tengo una idea, tal vez me equivoco, y tiene que ver con esto, es decir, lo que se está debatiendo en realidad, para no debatir ideas de fondo, para no entrar al debate de fondo, construyen narrativas falsas. Sí. Entonces, ahí lo que me llama mucho la atención es que efectivamente la narrativa de estos sectores de oposición está basada en prejuicios, en mentiras, nada es cierto, tal, y sin embargo, insisten en ella porque saben que porque saben que es débil y que se les puede caer con mucha facilidad. Entonces, lo que no pueden aportar en términos de realidad, lo aportan en términos de escándalo mediático o ya pues de agitación y de movilización, etcétera. Pero el problema que tiene esto es que pues la realidad es una, no es esa. No es esa, no es esa. Acuérdate, por ejemplo, cuando ellos se oponen a la reforma energética. Dicen que ellos están a favor de las energías limpias y que el gobierno está a favor de las energías sucias. Es falso. Cuando tiene las hidroeléctricas que son limpias. Y ese es el plan. Cuando el grueso de la energía limpia que se genera en el país la genera CFE. CFE. Y resulta que no, dicen que el dinero que ellos aportan es fundamental, cuando resulta que el grueso del dinero que ellos aportan viene de la banca de desarrollo. De desarrollo. ¿De qué están hablando? Entonces, sí es muy impresionante la cantidad, es decir, lo fuertes que son sus mentiras. Luego, cuando la reforma, esta última de la Guardia Nacional, dijeron militarización. Y entonces se enfrentan a la realidad donde el Estado que vota en contra de que permanezca más tiempo el ejército en labores de seguridad es Guanajuato, donde se dispara el número de homicidios dolosos, ¿no? Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV, en el Plus de YouTube, y estamos platicando con Fabricio Mejía, Madrid, sobre la marcha a la que no fuiste, no entiendo por qué. Pero fíjate que hay algo que también... Que no ha ocurrido, pero que la podemos evocar.
Es una cosa bastante extraña, es como de Einstein. ¿Qué fueron a No ha defenderse? ocurrido, Como de pero es Einstein, predecible, ¿no? Sí, claro. Pero es predecible. Es predecible. Es Perdón. O sea, imaginemos lo que pasó. Oye, pues fue chistoso que este señor que tiene nombre de perro, bueno, doble nombre de perro, ¿Quién? Max Kaiser, diciéndole a la gente, no caigan en ninguna profesión, si los quieren entrevistar, no les respondan. sí, es cierto. Pues claro, porque les van a preguntar sobre la reforma y no van a saber ni qué, absolutamente ni qué. nada. O van a decir cosas como, es que no quiero que me quiten mi credencial del INE. Porque eso lo promovieron ellos como parte de las mentiras. Enlistemos las mentiras más así contundentes. Esa es una. Esa es una. La otra es que el presidente quiere utilizar la reforma para quedarse en el poder o, como sabe que va a perder, para hacer un fraude, ¿no? Claro, como todas las encuestas dicen que va a perder. Como todas las encuestas dicen que va a perder. Y Como que han la perdido oposición es muy todas, como competitiva. Morena ha perdido todas las elecciones de los últimos 4 años. Imagínate que es una idea, ahí habría que comentar algo sobre eso. La idea del viejo régimen era esa. Quien controla el órgano electoral puede controlar el resultado. Sí, claro. Cosa que hicieron. Sí, Exacto. sí. En 88, Es que por eso pegan las 86, mentiras, ¿no? porque hay un sector grande de la población que sí ve a todos iguales. Sí, Entonces, claro, si aquellos hicieron todas estas tranzas, pues estos, ¿por qué no las van a seguir haciendo? exactamente. Y los voceros de la derecha alimentan esa percepción. Ese sesgo, que lo que decía un poco el FIS también, es que, o sea, ¿por qué siguen insistiendo en mentiras y mentiras y mentiras? Porque confían en el prejuicio de los despolitizados. Si los que ven una cosa en WhatsApp, el presidente se quiere reelegir con la revocación de mandato, cosa que es absurda, es ilógica, lo ven y se les queda y ya no van a confirmar, ya no leen nada más, etcétera, o prenden Milenio, que estaba también convocando la marcha de una manera bastante desaforada, y entonces ya no confirman, ni verifican, ni nada más se quedan con ese, que es su propio prejuicio, que es lo que les reafirma, digamos, lo que siempre han pensado, que es esta narrativa de todos los políticos son iguales, la política es sucia, El mal gobierno. todos los gobernantes son malos, y esos son carne de cañón para gente como los libertarios, por ejemplo, que Son estos dicen que que dicen desaparezca el Estado, ¿no? Estos que dicen que los moneros debemos de criticar al gobierno porque nuestra función es es criticar al gobierno en turno. Como bien sabemos. Como bien sabemos, la moral se define así, ¿no? Ah, Es decir, depende de quién está en el poder, entonces yo tengo que hacer lo mismo siempre, ¿no? O sea, es más un asunto de comportamiento, ¿no? Exacto. Pero, o esto que yo decía, ¿no? De los balances, ¿no? O sea, qué es lo moral, ¿no? Pues lo que está en medio, ¿no? Entonces, o sea, antes de definir tu propia acción, ¿no? Tu propio comportamiento de saber qué es lo que está bien, tienes que ver los extremos y ponerte en un medio geométrico, ¿no? Espérate, eso no es, ese no fue el debate sobre la moralidad, sino sobre lo que es la objetividad. La objetividad, la neutralidad. La neutralidad. La imparcialidad. La imparcialidad. Entonces, espérate, pero la verdad es que así no se define la imparcialidad. De repente la razón la puedes encontrar más a la izquierda, más a la derecha. Esta lógica de que la imparcialidad y la objetividad es lo que está en medio. En medio. Es una cosa de cálculo estadístico y matemático totalmente absurda, además totalmente impredecible y que depende de las variables que metes, ¿no? Exacto, entonces ya no hay moral, en realidad ya no claro. existe. No, pues no. Porque ya no hay un principio que te guíe tu acción, sino hay que esperar a ver quién está en el poder o quién está en los extremos para meterte en medio. Esa es la brújula absurdo. de los tontos, de los desinformados, de los perezosos. Esa es básicamente. Exactamente, y te van a citar el justo medio aristotélico, ¿no? Si tú lees a Aristóteles, pues nunca dice eso. Ni siquiera dice, ¿cómo le llaman? La regla de oro, ¿no? No lo dice. No, en realidad lo que está diciendo Aristóteles es, bueno, en algunos casos convendría entre el exceso y la falta el medio, pero toda la demás explicación se la ahorraron y es una cuestión de principios, de que uno sabe con respecto a la experiencia qué es hacer el bien, uno lo sabe, ¿no? Y se les borra eso y dicen, no, en medio, ¿no? Entonces, pues aquí, estoy viendo aquí a los centristas que tienes aquí,
o sea, está Monreal, ¿no? Que es como decir, no, él dice, yo soy de centro, porque claro, pues es este cálculo geométrico Sí, claro. que de alguna manera ellos creen que puede ser el principio moral para regirse, ¿no? Lo que está bien es lo que está en medio. En algún momento tuvo un poco de sentido esto, puede ser, pero ahorita ya, ¿no? O sea, en el centro ya no hay nada. Hay momentos en los que eso tiene sentido y momentos en los que eso es un total despropósito. Ahorita no tiene por ya eso absolutamente ningún sentido. Fíjate, hagamos un recuento, si lo tocamos en la primera parte del programa, pero yo creo que habría que hacer el recuento. Los convocantes de la marcha, la familia X González, ellos promovieron abiertamente, el señor Claudio X González, padre, Laporte, promovió el fraude en 2006 de manera activa. Es decir, no solamente trajo a Solá, sino que se metió en el fraude de manera estridente. Vicente Fox. Vicente Fox es uno de los señores que ha confesado públicamente que él jugó con los resultados, que él jugó con la ley, que él inclinó que él cargó los dados a favor de una de las cartas que era claramente Calderón y además intentó el desafuero, que es una de las formas del fraude clásica que se han aplicado en México. Dijo, el desafuero nos lo ganaron, pero en 2006 sí, la ganamos nosotros. la ganamos nosotros. Que además es como si fuera una venganza, Sí, ¿no? exacto, no como si fuera, pues para él fue eso. Bueno, Margarita Zavala es la esposa de Felipe Calderón, que es el gran beneficiario del fraude del 2006, pero además ella presenta su candidatura en un momento dado y presenta arriba de 200,000 firmas falsas. Exactamente. Ante el INE y el INE no la castiga. Luis Carlos Ugalde, ese señor es uno de los encubridores del fraude del 2006. Que a mí no me vengan a decir, que no nos vengan a decir que ese fraude no está documentado. Es el fraude más documentado de nuestra historia. Está más documentado que el del 88 y el del 88 ya todo el mundo lo acepta. Sí, claro. Así es. Oye, Roberto Madrazo. Que me contaron que fue a la marcha, pero tomó un atajo y llegó antes al Monumento a la Revolución. No manches, eso es para el monoseap. Llegó corriendo. Acabó de orador y nadie se explica cómo. Salió del restaurante La Valentina ahí al lado del Monumento a la Revolución. Le ganó Voldemort. Roberto Madrazo. En el Ángel entró al Sanborns y en el Monumento a la Revolución salió. Llegó primero, No ¿no? sabemos cómo. ¿Pero qué ibas a decir de Roberto Madrazo? Madrazo. Bueno, Roberto Madrazo, que es el que hizo el gran fraude en Tabasco contra Andrés Manuel el primer López Obrador. fraude plenamente documentado del siglo XX del PRI es el fraude que hizo Madrazo en Tabasco, que resulta que gastó más en la candidatura por la gobernatura de Tabasco que lo que había gastado Bill Clinton en la elección de Estados Unidos, digo. Y esos son los Así de majadero. convocantes. Esos son los convocantes. Esos son los convocantes. Así es, o sea, es la defensa. Entonces queda muy claro realmente lo que sucedió. Es decir, la defensa de ese instituto que está definido por los partidos políticos, solo puede recaer esa defensa en los que se beneficiaron de los fraudes, de la falta de fiscalización. Esto que decía Pablo Gómez a mí me pareció increíble, ¿no? Cómo la fiscalización jamás llegó a ninguna parte. Estaba todo el dinero de Odebrecht en la campaña de Peña Nieto y el maestro Ciro Murayama, que es el que fiscaliza en el INE, pues no se dio cuenta. Pero sí se da cuenta de un video de Facebook del candidato en Guerrero, de Salgado Macedonio, y dice, no, costó más de lo que están diciendo, que le quiten la candidatura. ¿No? Gastó 2,000 pesos. Entonces, esa es nuestra fiscalización, ¿no? Dime qué instituto electoral defiendes y te diré cuándo hiciste el fraude. Exacto. Bolas. Así es. Esa es la frase. Están defendiendo eso. Están defendiendo un instituto no solamente que ha hecho el fraude, sino que, y esto es muy importante, que responde a los partidos, a las élites, a las burocracias de los partidos. A un sistema de partidocracia, muy A una claro. partidocracia. El PRI, el PAN, Que ellos PRD. mismos se quejaban de eso. Sí, así, claro. Lo que queda del PRD. Entonces, están protegiendo eso, porque ¿qué les da? ¿No? Imagínate,
lo que está proponiendo la reforma del presidente es que les quitemos el dinero cuando no están en campaña. Eso es mi parte favorita. Esa es mi Que parte a mí me parece apenas prudente. Sí, exacto. ¿No? ¿Por qué vamos a mantener a los zánganos de la burocracia de los comidas, partidos, sí, sí. las comidas, los viajes, todo lo que sabemos, Sus dotes, entre otros los dotes matrimoniales, imagínate eso, sus seguros. Seguro de gastos médicos. seguro de gastos médicos? ¿Por qué? O sea, les damos ese dinero todo el tiempo, pero hay elecciones cada 3 y cada 6 años, nada más. Y hay campañas muy acotadas y además hay tiempos oficiales. Entonces, ¿para qué quieren todo ese dinero? Y luego, lo otro que hizo esa ley electoral para las burocracias de los partidos es regalarles 200 plurinominales, que son los que ellos definen. Es la burocracia del partido que pone a la prima, al contratista, en los plurinominales, porque eso es, como bien dijo la famosa plurinominal, y yo estoy a gusto, yo soy plurinominal y a gusto. Pues sí, efectivamente, eso lo quitan y por eso lo están defendiendo, ¿no? Porque en realidad, si tú tienes una elección en urnas de los consejeros y de los magistrados, ¿a quién van a responder? Pues van a ser independientes, van a ser autónomos y van a decir, no, a mí me eligieron 30 millones o 20 millones, ¿no? ¿Ustedes qué? ¿No? Mientras que si los tienes puestos por un acuerdo de partidos, pues ahí tienes a Lorenzo Córdoba hablándole al brother, Alito, y diciéndole, sí, yo aquí modifico los documentos de tu partido para que tú te puedas quedar. Pero lo que están argumentando es que los propone los candidatos a consejeros el presidente, bueno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero pues el ejecutivo pues es AMLO y el legislativo pues es Morena, que tiene mayoría, o sea, es AMLO. Y el judicial pues está al servicio de AMLO también. Saldívar. Entonces, oye, eso es muy peligroso. Sí, es La mejor democracia está en riesgo. Mejor que esté al servicio de Alito. Mejor que Nos esté al dejamos de servicio de problemas. Porque Alito no está en el poder y nosotros estamos en contra del poder. Claro, claro. Oye, pero volviendo un poco a estas narrativas de la mentira, ¿por qué han estado usando esto desde antes, no? Está en riesgo la democracia. Esto de está en riesgo la democracia ya llevan varios bastante años. tiempo, ¿no? Este desplegado de los intelectuales, ¿no? De la deriva democrática. La deriva autoritaria. Autoritaria, La deriva perdón. autoritaria, que está en riesgo la libertad de expresión, que está en riesgo la democracia. ¿Cómo pueden manejar todas estas cosas? Bueno, las manejan porque yo creo que la lógica es que le sirve al 20% de la gente que está desinformada. O sea, si tú miras las encuestas de cualquier tema, no solamente de la aprobación presidencial, sino incluso de este tema, del tema de la militarización, siempre es el 80% a favor, 20% en contra. Ese 20%, que a veces va a 15%, si no es telefónica, eso es a lo que ellos apuestan. Creo que Para que crezca, pero no han crece. aprendido algo de los chuchos del PRD, que es, pues vamos a perder, pero podemos ganar algo, ¿no? Entonces, Claudio X González y los intelectuales de la deriva autoritaria dicen, bueno, pues apostamos por este 20%, 15% que está en contra del presidente porque ¿quién habla así? ¿No? Estamos en contra del presidente porque, vive en un palacio, ¿no? Porque polariza. Porque polariza. Estamos en contra de Dos Bocas porque se inunda todas las semanas. Es decir, esos que creen la torre chueca del aeropuerto, Una joya. ¿no? Es decir, todos los que han creído eso y que lo siguen repitiendo, porque una vez que sale, pues ahí alguien lo repetirá, ¿no? Creo que le apuestan a eso. Que es un huevón, AMLO. Que no va a... Que es flojo. Que después de la mañanera ya se va a la mañana. maca. Ya acabó su día. Ya. Que prepara su show. Que es un oligarca, Que dice es un Krill. oligarca, dice Krill, con un argumento impecable, ¿no? Son poquitos los que están en el gobierno, es una oligarquía. Claro. Es igual que Porfirio Díaz. Pero todas estas Él tendría autoridad viven en para el saber auto- de eso, ¿eh? Sí, Krill. La familia Krill. La familia Krill, pues claro. bueno, sí era una pequeña Esa oligarquía, era oligarquía. dueña Esa, del sí. estado de De Chihuahua. Chihuahua. Pues sí. Oye, Fabricio, ¿pero viven en el autoengaño o pretenden seguir engañando Le a este apuestan 20%? a eso, pero fíjate que hay algo que me parece peligroso de parte de esa postura que han tomado. Muy fácilmente esa derecha, porque ya estamos hablando, digamos, ese 20% es la derecha.
Es racista, es clasista, es antipobres, les molesta que la democracia la utilicen los pobres. Por eso se oponen a las mayorías y se oponen a las consultas y a los plebiscitos. Entonces, se pueden ir fácilmente a lo antidemocrático, a el uso de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Esta reunión que se está convocando para la otra semana de la Internacional Conservadora tiene como principal invitado a Steve Bannon. Y Steve Bannon, además de haber sido el eterno asesor de Trump, que dice que la inmigración mexicana es una invasión, además de eso, él no cree en la democracia, él cree en las guerras étnicas. Entonces, esta idea, digamos, de creer en la guerra es no creer en la política, es no creer en la democracia. Y entonces me parece que hay una parte de la derecha que se está yendo un poco por ahí, ¿no? Por la idea de no usar los canales institucionales y armar campañas de conspiraciones que pueden terminar como la del Capitolio el 6 de enero, ¿no? Porque parte de ese problema es que ese 20% está representada por los que tienen gran poderío mediático Y Ese es el económico. gran- y económico. Entonces inyectan una cantidad de lana para que todas estas mentiras se esparzan de manera peligrosa. Sí, a mí me parece que eso es que quisieran reproducir lo que sucedió en Estados Unidos con el trumpismo, es una tentación que por supuesto tienen, ¿no? Sí, está el riesgo, yo lo vi en un cartón del Fisgón hace unos días, en donde ante el probable desgaste del neoliberalismo, que realmente pues sí, entiendan que el neoliberalismo ya no funciona, la opción sea la extrema derecha. Exactamente. Que eso ha ocurrido varias veces en la historia, ¿no? En Europa, cuando empieza el ascenso de los comunistas, de los socialistas, en Alemania, ¿no? Los liberales, que se llamaban liberales, dicen vamos a optar por los fascistas para detener a los comunistas. Y acaban haciendo grandes negocios, ¿no? claro. Las farmacéuticas, las automotrices, etcétera, con Hitler. Bayer, Krupp, todos ellos. Bayer fabrica el gas que se utilizó para matar judíos. Y entonces, bueno, fueron grandes negocios. Pero en América Latina lo vimos también. Es decir, los liberales van con Jair Bolsonaro para detener a Lula. Y van también con el juez Moro para que invente este lawfare para quitarlo de la boleta, ¿no? Y ahorita en Brasil la ultraderecha está fuerte. Y está fuerte. A pesar de que ganó Lula, Y volviendo al asunto de la reunión en México, en la Ciudad de México, los nazis. de esta de Steve Bannon. Ah, no, pero esta fiesta aquí. La fiesta de los nazis, que ya clausuraron el lugar, bueno, no tiene uso de suelo, pero ahí en Santa María de la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Pero lo de la Internacional Conservadora con Steve Bannon tiene también un respaldo vía Kast, el candidato ¿Cómo no? derrotado en Chile, de los evangélicos. Y los evangélicos son la base electoral de Trump, son la base electoral de Jair Bolsonaro y son los que están detrás del no al acuerdo de paz con las FARC en Colombia. Entonces quieren mover también esta parte de los evangélicos, que en México todavía no son una fuerza electoral tan contundente como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Que tienen, oye, los evangélicos tienen una televisora en Brasil. Ay, nomás. Una de las 3 televisoras monopólicas importantes, sí. es Evangélica. Testigo de Dios, o no sé cómo se llama la Para de televisora. sufrir, son el canal de... Y son canales religiosos, Sí. ¿no? Entonces, tienen una participación política. Eso nos salva a México, siempre nos va a salvar Juárez, ¿no? Porque sí tenemos como un instinto, aunque seamos católicos o no, lo que sea, hay un instinto de decir la iglesia no se mete en el Estado, ¿no? Esa es la principal diferencia. Sí, hay un antecedente histórico muy fuerte. Hay un antecedente histórico muy fuerte y tenemos otro antecedente histórico muy fuerte que también nos hace únicos en América Latina, que es que nuestra izquierda casi siempre ha sido nacional popular, ¿no? No es una izquierda como la de, por ejemplo, la de Chile, que puede decir, no eres lo suficientemente de izquierda, entonces no voto ya en el referéndum de la Constitución, ¿no? Aquí hay una conciencia, hay como un resorte de la izquierda de decir, sí, vamos porque es nacional popular, ¿no? Me parece que esas cosas lo impedirían, pero en una de esas es la apuesta de estos señores de la deriva autoritaria, ¿no? El fenómeno creo que es el siguiente, es decir, cuando un modelo entra en crisis,
surgen las opciones de los extremos. Aquí el problema es que el modelo se fue muy a la derecha. Entonces el neoliberalismo es un modelo súper conservador. Entonces la derecha del neoliberalismo pues es el derecha. Es el fascismo. Es el fascismo. Y entonces ahorita estamos empezando a ver la consolidación de un neoliberalismo facho. Pero ya abiertamente fascismo. Antidemocrático. Antidemocrático. Y la izquierda de este sector es al final de cuentas una izquierda muy moderada. Muy moderada, sí. Así es, así es. Muy moderada. Y eso ocurre en todo el planeta, ¿eh? También está pasando en Europa, pero sí es peligroso porque sí estamos viendo aquí en México un crecimiento ya de una derecha fascista, ¿no? Aquí ocurre una cosa muy curiosa. En todo el planeta hubo un crecimiento importante del fascismo en la década de los 30 y 40. Pero aquí en México quedó muy acotado por lo que era el gobierno de la Revolución Mexicana. De hecho, meten a la cárcel a los que están haciendo propaganda fascista en México, porque está prohibido. De hecho, de ahí viene ese artículo de la Constitución de la disolución social, que en el 68 era una demanda de que ya quiten esa tontería. Pero lo habían hecho... Puesto en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial para evitar que los fascistas se infiltraran adentro del PRI, porque ahí era donde se podía hacer algo, ¿no? Las masas, los sectores, etcétera. Porque el PRI era el único lugar donde se podía hacer algo. Porque el PRI era, si no eras priista no tenías ninguna... Bueno, estabas condenado a la derrota, ¿no? Y a la evocación de la cárcel, de tus compañeros. Pero el PRI evita, digamos, que el fascismo surja, entonces los meten en la cárcel, está muy acotado. Yo no sé, esta vez está acotado por la propia población. Es decir, sí hay, yo tengo mucha confianza, siempre he sido un optimista, no me queda de otra. Pero creo que está acotado por nuestra historia, ¿no? Porque tenemos finalmente una de los movimientos sociales armados más importantes del siglo XX y tenemos un largo camino que recorrió la izquierda, no la derecha, de concientización de la gente sobre lo que es la democracia. Oye, la esta idea del cambio de conciencia que tanto maneja López Obrador, ¿crees que sí está de alguna manera? Sí lo veo. ¿Sí lo veo? Cuando las primeras veces que lo dije, yo decía, bueno, sí, es parte de su retórica, pero en realidad no es un asunto que no lo puedas ver. Tú platicas con la gente. O sea, es más que un deseo. Y la gente sí reacciona así, ¿no? Es decir, sí tienen una idea de que tienen un gobierno que los representa, que Andrés Manuel viene de la lucha democrática, que viene desde abajo y que hay que respaldarlo por esa razón. El oligarca de derecha, ¿te refieres? Exactamente. Entonces, imagínate que está acotada la población que piensa que México es un país de blancos, es un país que tiene que estar ligado a las élites globales vía que recibes cosas de Amazon. Y esa es su idea de la felicidad, del consumo, ¿no? de productos por Amazon. Está muy acotado. El resto está diciendo sí, la soberanía nacional, sí, la reorientación del Estado hacia sus labores esenciales, educación, salud, seguridad, ¿no? Y esta población que sigue siendo entre el 15 y el 20%, pues es a la que apelan estos que nos dicen una mentira cada semana, que ahora ya son casi 3 veces por semana que lanzan mentiras. Antes era el viernes. Sí, es al día. O diarias. Y así va a ser de aquí hasta... Sí, de hecho, habíamos detectado eso de que los viernes era el fake de cada viernes. Ahora ya también el jueves hay una fake, que ya no les importa que los desmienta el presidente el viernes, ¿no? Porque decíamos, bueno, lo hacen el viernes porque el sábado y domingo no hay mañanera. Pues ya lo están haendo lunes, martes, miércoles, ¿no? Ya compraron aviones rusos, ¿no? Entonces los desmienten y dicen, no, ahora son chinos, ¿no? ¿Que eso sucedió? Sí. Fabricio,
Bueno, Deberíamos de tener un programa especial para platicar con Fabricio unas 8 horas. Así se nos va comiendo, echando una pues cervecita. unos como habas de estas duras de los El Fabriciatón. el Fabriciatón. Sí, exacto. Y con llamadas del público. Así. Llamadas del público. ¿Qué quiere preguntarle Fabricio? Y con superchats para que nos financien, ¿no? Sí, no, sí, cierto. Para que ya le cambies el papel a esto. Otro quejoso. Ya nos vamos, mi querido Fabricio. Cuídense mucho, Muchas señoras y señores. gracias. Gracias. No, gracias a Sí, ustedes. gracias. ¿Verdad? ustedes. Una vez más, señoras y señores, ya sabe que fue un programón, compártalo y nos vemos a la próxima. Acuérdense que tenemos todavía revista de noviembre Bye. y cuídense mucho.